El banco para su tipo de gente queda a 2 cuadras. La humillación fue servida delante de todos. Lo que no sabían es que aquellas botas sucias de barro pisaban sobre un imperio silencioso. Bienvenidos a Superación Real. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir compartiendo historias como esta. Desde el momento en que sus botas sucias de barro tocaron el piso pulido, José Fernández se convirtió en el centro de las miradas indeseadas. El guardia de seguridad lo midió de arriba a abajo y la recepcionista, Sonia, intercambió una mirada inmediata con su jefe, el gerente Emiliano Pérez. Al ver la señal, ella se interpuso en el camino de José. ¿Tiene hora reservada?, preguntó, con voz afilada y el cuerpo bloqueando el paso. Antes de que José pudiera responder, la voz de Emiliano cortó el aire acondicionado del ambiente. «Déjalo venir, Sonia. Vamos a darle una oportunidad a nuestro visitante del campo». La palabra visitante fue dicha con un tono que la convertía en una ofensa. Emiliano sintió una ola de superioridad. Sería rápido y divertido, una forma de reafirmar quién manda en ese lugar antes de su próxima reunión importante. José caminó en silencio hacia la imponente mesa, sintiendo las miradas sobre él como pequeños alfileres. Emiliano ni siquiera lo invitó a sentarse. En lugar de eso, señaló con la barbilla hacia la suciedad en el suelo. «Amigo, tenga cuidado de no estropear el piso», dijo él, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, y luego soltó la frase que había ensayado mentalmente. «Creo que se ha equivocado de dirección. El banco para su tipo de gente, el agrícola, está a 2 cuadras. Aquí tratamos con clientes serios, con futuro». La risa contenida de Sonia fue el punto final de la cruel broma. Emiliano se recostó, esperando la reacción de vergüenza, la retirada. Pero José solo lo miró. Sus ojos tranquilos no reflejaban la humillación que le habían servido, sino más bien una paciencia antigua e inquebrantable, ignorando completamente la ofensa, como si las palabras de Emiliano fueran solo un zumbido distante. José Fernández dio un paso al frente, acercándose aún más a la madera oscura y fría de la mesa. Con un movimiento lento y deliberado, depositó su carpeta de cuero gastada sobre la superficie pulida. El suave sonido del cuero al golpear la madera fue lo único que se escuchó en el pesado silencio, un sonido que, de alguna manera, pareció más alto y más potente que todas las provocaciones del gerente. Dentro de la mente de José no había espacio para la ira. Recordaba a Angélica, su difunta esposa, diciendo en una noche lluviosa: «Nuestra riqueza no está en lo que los demás ven, viejo, sino en lo que nuestra tierra recuerda». Ese recuerdo lo blindaba, era su verdadera armadura. Emiliano observó el gesto, su arrogancia vacilando por un segundo, dando paso a una breve confusión. La falta de reacción del agricultor era desconcertante. Rompía el guión que tenía en su cabeza, y una pequeña punta de irritación surgió, ya que su show de poder no estaba surtiendo el efecto esperado. José abrió la carpeta sin prisa, revelando documentos amarillentos por el tiempo, pero perfectamente organizados. Levantó los ojos y por primera vez miró a Emiliano directamente. Una mirada tan firme y profunda que el joven gerente sintió un escalofrío involuntario. Ese no era el vistazo de un hombre derrotado. Con la voz perfectamente tranquila, sin un ápice de temblor o ironía, José finalmente habló y su voz sonó clara por todo el salón. «Buenos días, mi nombre es José Fernández. Me gustaría consultar el saldo de mi cuenta para programar algunas transferencias». Hizo una pequeña pausa y miró uno de sus papeles. «Según mi control, y a menos que los rendimientos hayan sido muy malos este mes, debería haber alrededor de 500 millones de pesos ahí». El número flotó en el aire, surreal y pesado. La sonrisa de Sonia se congeló y se deshizo.
su rostro convirtiéndose en una máscara de pura incredulidad. El mundo de Emiliano Pérez, con todas sus certezas y jerarquías, simplemente dejó de girar. La mente de Emiliano Pérez colapsó. 500 millones. Ese número resonaba en su cabeza, absurdo, imposible. Él, que se enorgullecía de conocer todos los grandes nombres de la región, nunca había oído hablar de un Fernández con tanto poder financiero. Su primera reacción fue la negación, un mecanismo de defensa para proteger su frágil superioridad. Es un bluff, pensó desesperadamente, un viejo senil tratando de hacer una jugada, pero la calma de José era una roca contra la cual sus dudas se quebraban. No había ni un atisbo de locura en esos ojos, solo una certeza serena. Las palabras que él mismo había dicho minutos antes volvieron para atormentarlo, cada sílaba ahora una brasa quemando su conciencia. Su tipo de gente, banco agrícola, clientes serios. Un sudor frío brotó en su frente. Ya no era el gerente el que tenía el control, era un niño tonto que acababa de insultar a un gigante y lo peor de todo, lo había hecho públicamente. Sintió la mirada de la recepcionista y del otro cliente, pero ahora ya no eran cómplices de su broma, sino testigos de su inmensa, humillante estupidez. Con las manos temblando de una forma que no pudo controlar, Emiliano se giró hacia la computadora. Necesitaba confirmar, necesitaba que la pantalla del sistema lo salvara, que mostrara un error, un saldo de pocos pesos que le permitiera reír y llamar a seguridad. Escribió el nombre José Fernández, con dedos torpes, su corazón latiendo descontroladamente contra las costillas. El perfil del cliente cargó en la pantalla, y allí estaba, el número. De hecho, era un poco más de 500 millones, con intereses recientes que harían que cualquiera de sus clientes serios pareciera un principiante. El monitor no solo mostraba un saldo, sino un historial de movimientos silenciosos y masivos. La creación de fondos fiduciarios, transferencias enormes a instituciones de caridad y proyectos de desarrollo rural. Era el perfil de un arquitecto financiero, un filántropo que actuaba en las sombras. Una ola de náusea lo golpeó. Era cierto. Lentamente levantó la mirada del monitor, el rostro pálido como cera, los labios entreabiertos. Intentó hablar, pedir disculpas, pero su voz murió en su garganta. El silencio en el banco ahora solo estaba lleno por el sonido ensordecedor de su propio error colosal. El choque que paralizó a Emiliano se convirtió en un pánico desesperado. Se levantó de la silla con tanta rapidez que ésta golpeó la pared detrás de él, el sonido seco resonando en su desorden interno. «Señor Fernández, por favor, discúlpeme. Yo no tenía ni idea. Por favor, siéntese. Sonia, traiga un café, un agua, lo mejor que tengamos, ahora». Su voz salió agitada, casi irreconocible. La arrogancia se derritió, dando paso a un servilismo frenético. Hacía gestos con las manos, moviéndolas sin saber dónde ponerlas. El rostro rojo de vergüenza. Intentó tomar la carpeta de las manos de José en un gesto de falsa ayuda, pero el viejo agricultor mantuvo la mano firme sobre el cuero gastado, sin ceder el control. José solo observaba la escena, no con desprecio ni satisfacción, sino con la paciencia de quien observa una tormenta sabiendo que pasará. No estaba allí para aceptar disculpas ni beber café. Estaba allí para cumplir una promesa, y el gerente, que antes era un muro, ahora no era más que una puerta que necesitaba que fuera abierta. Después de un largo momento, permitiendo que el peso de su error aplastara completamente al joven gerente, José finalmente rompió el silencio. Su voz, aún baja y firme, cortó el nerviosismo de Emiliano como un cuchillo. «No te preocupes por el café, muchacho. Preocúpate por ser ágil y competente. Es todo lo que te pido». Luego abrió la carpeta
y con la misma precisión de antes, empujó una sola hoja de papel sobre la mesa. Tengo una lista de pagos para ejecutar. El primero es una transferencia para el fideicomiso Angélica Fernández de Educación Rural. El nombre de su esposa en su boca le dio solemnidad al momento. Para Emiliano, la mención de educación rural fue otro golpe directo a su orgullo. El hombre que acababa de ridiculizar por su origen rural estaba allí, frente a él, para invertir en la educación de esas mismas personas. La vergüenza de Emiliano se profundizó, convirtiéndose en algo más complejo. No solo había juzgado mal a un hombre rico, había juzgado mal el carácter de un hombre cuya grandeza no podía siquiera comenzar a comprender. Emiliano trabajaba en un silencio reverente. Cada clic del ratón parecía una profanación en el ambiente solemne que se había instalado. Al acceder a los detalles del fideicomiso para procesar la transferencia, sus ojos se abrieron como platos. No era una pequeña institución de caridad. Los registros del banco, fríos y fácticos, mostraban que la Fundación Angélica Fernández era la única mantenedora de 2 escuelas, la enseñanza primaria y una pequeña clínica médica en áreas rurales que el gobierno parecía haber olvidado. Vio las fechas de fundación, los permisos, los contratos de construcción, todo pagado discretamente desde esa cuenta, sin ningún alarde en la prensa, sin ningún cartel de reconocimiento. El nombre de José y su difunta esposa solo aparecían en los documentos legales, como fantasmas silenciosos que construían el futuro de la región. La ambición de Emiliano, que hasta 10 minutos antes era su motor, de repente pareció pequeña, egoísta y ridícula. Él buscaba un bono mayor. Ese hombre de botas sucias construía hospitales. La vergüenza que sentía se transformó en algo más profundo, una admiración aplastante. José, dándose cuenta de que el joven ya había procesado la primera orden, empujó un segundo documento sobre la mesa. Era un aviso de impuesto territorial. Ahora necesito saldar todas las deudas fiscales de las propiedades registradas a nombre de la Sociedad Inmobiliaria Campos del Sol, le indicó, con la misma voz monótona. La mandíbula de Emiliano cayó. Campos del Sol era casi una leyenda en el mercado, una de las mayores sociedades propietarias de tierras productivas del país, cuyo control siempre había sido un misterio, atribuido a un consorcio de inversionistas anónimos. La revelación de que José era una pieza clave en ese rompecabezas ya sería un choque para un día entero. Pero, al sacar los registros de las propiedades para verificar los valores, Emiliano sintió un escalofrío. En varias de las escrituras constaban anotaciones de disputas judiciales e intentos de embargo, y el nombre que se repetía en todas ellas era uno que él conocía muy bien: Xavier Mendoza, uno de los clientes más poderosos y temidos del banco. Emiliano tragó en seco. Eso no era una simple visita al banco. Acababa de sentarse en la primera línea de una guerra silenciosa entre un santo y un demonio. A kilómetros de allí, en una oficina en el último piso de un edificio de 1903, vidrio que perforaba el cielo de la capital, Xavier Mendoza reía por teléfono. Su mundo estaba hecho de vidrio, acero y la absoluta certeza de su propio poder. No tenía idea de lo que ocurría en ese pequeño banco de provincia. Su mente estaba enfocada en la etapa final de la adquisición de un conjunto de tierras que deseaba desde hacía años, tierras que por una casualidad que el destino se encargaría de revelar, pertenecían a Campos del Sol. Para Xavier, los dueños no eran más que nombres en 1900, un papel, viejos herederos desconectados que él imaginaba estaban viviendo de las rentas, sin ningún interés real en la tierra. Se veía a sí mismo como un tiburón a punto de devorar su presa. Ellos ni siquiera sabrán lo que los golpeó, doctor, le decía a su abogado en la línea. Esta gente vive en el pasado. La tierra necesita progreso, fuerza, no recuerdos y polvo.
Él se veía como un modernizador, un visionario, y los métodos sucios que usaba eran solo, en su distorsionada visión, las herramientas necesarias para limpiar el camino hacia el futuro. La mayor debilidad de Xavier Mendoza era su arrogancia, una ceguera selectiva que solo le permitía ver el poder que hacía ruido, que se exhibía en autos de lujo, trajes caros y conexiones políticas. La idea de que un agricultor anónimo, un hombre con tierra bajo las uñas, pudiera representar alguna amenaza, era para él una broma de mal gusto. En su investigación superficial sobre Campos del Sol, vio el nombre José Fernández, listado como uno de los socios fundadores, pero lo desechó inmediatamente. Probablemente un viejo que ya había muerto, o un campesino cualquiera que vivía de dividendos irrisorios, sin entender el imperio que tenía en sus manos. No podía concebir la existencia de un poder silencioso, de una riqueza que no necesitaba ostentación. Y fue precisamente esa falla de carácter, esa incapacidad para ver al gigante detrás de la apariencia humilde, lo que sería su ruina. No podía imaginar que, en ese mismo momento, el fantasma que estaba a punto de expropiar estaba tranquilamente firmando los papeles que destruirían su castillo de naipes. Con una eficiencia recién descubierta, alimentada ahora por un profundo respeto, Emiliano procesó las últimas operaciones de la lista de José. Sus manos, antes temblorosas de pánico, ahora se movían con una precisión solemne sobre el teclado. A cada transferencia confirmada, a cada impuesto pagado, sentía como si estuviera participando de algo mucho más grande que una simple rutina bancaria. Estaba siendo testigo del movimiento silencioso de un imperio construido sobre la discreción y el propósito. La atmósfera en el banco había cambiado completamente. Sonia, la recepcionista, atendía al teléfono con una voz suave y asustada, y el guardia de seguridad ahora miraba a José con una admiración casi palpable. Mientras imprimía los comprobantes y los organizaba en una pila impecable, Emiliano sintió el cambio ocurrir dentro de sí. La ambición tóxica que lo guiaba se deshizo y en su lugar nació un deseo avasallador de hacer lo correcto. Por primera vez en su vida, no envidiaba el poder, sino la integridad. Cuando todo terminó, Emiliano empujó la pila de comprobantes sobre la mesa, pero no pudo simplemente cerrar el trámite. Necesitaba intentar construir un puente sobre el abismo que su arrogancia había cavado. Respiró hondo y miró a José directamente a los ojos, sin miedo, solo con una sinceridad cruda. «Señor Fernández, sé que una disculpa es poco. Lo que hice hoy fue vergonzoso y no hay justificación. Fui un tonto, pero vi el nombre de Xavier Mendoza en esos registros y sé lo que es capaz de hacer. Si usted necesita cualquier ayuda, cualquier cosa, por favor, no me vea como el gerente del banco, sino como un hombre que necesita desesperadamente corregir un terrible error. Conozco los sistemas, los huecos, la burocracia. Puedo ayudar a proteger lo que es suyo». José lo observó durante un largo momento, viendo la verdad en esos ojos, arrepentidos. Luego asintió ligeramente con la cabeza. «El ruido atrae la atención, muchacho. Lo bueno, el verdadero trabajo, crece en silencio, como una semilla. El señor Mendoza gusta del sonido del trueno. Yo prefiero cuidar de la tierra. Vamos a ver qué alimenta a más gente al final». Con la misma sencillez con que entró, José Fernández ajustó su viejo sombrero sobre su cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, dijo «con permiso para el salón», un gesto de cortesía tan genuino que contrastaba absurdamente con el poder colosal que acababa de mostrar. El sonido de sus botas en el piso era el mismo, pero la percepción de todos había cambiado. Ahora, cada paso resonaba con la fuerza de un gigante. La puerta de vidrio se cerró detrás de él y fue como si un hechizo se hubiera roto.
Emiliano cayó en su silla, sintiendo un agotamiento mental y emocional que nunca había experimentado. Miraba el lugar vacío, la pantalla del computador y el nombre de Xavier. Mendoza ha anotado en su cuaderno. La recepcionista Sonia se acercó tímidamente. «Gerente, ¿quién era ese hombre?», susurró ella, los ojos aún muy abiertos. Emiliano movió la cabeza, incapaz de formular una respuesta completa. «Es el hombre a quien humillamos, Sonia, y creo que, sin querer, acabamos de elegir un bando en una guerra que ni sabíamos que existía». Mientras tanto, en la redacción desordenada y caótica del periódico local, el periodista Santiago Ramírez estaba a punto de rendirse. Durante meses había estado investigando las prácticas de adquisición de tierras de Xavier Mendoza, convencido de que había un rastro de corrupción e intimidación, pero todas sus pistas terminaban en callejones sin salida, bloqueadas por abogados caros y testigos que súbitamente perdían la memoria. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Al otro lado de la línea, un hombre. El mismo cliente que había presenciado la escena en el banco hablaba con voz apurada. Era dueño de un pequeño negocio y ya había sufrido a manos de Mendoza. Le contó a Santiago lo que vio, el agricultor humillado, la revelación de la fortuna y, lo más importante, la mención a las tierras de Campos del Sol. «Su nombre es José Fernández», le dijo el hombre, y no parecía tener miedo alguno. «Creo que finalmente apareció alguien que no se dobla ante Mendoza». Para Santiago, esa información fue como un rayo en un cielo oscuro. Finalmente, tenía un nombre, un punto de partida, un hilo de esperanza para exponer la verdad. José Fernández no condujo su vieja camioneta hacia una mansión escondida, sino hacia la misma casa de campo sencilla donde vivió durante más de 50 años. La casa era robusta, la pintura un poco desgastada por el tiempo, rodeada no por muros altos, sino por campos fértiles y bien cuidados. Un perro viejo y leal lo saludó moviendo la cola, su único comité de bienvenida. Antes de entrar, José caminó lentamente por entre las plantaciones, el sombrero en la mano, tocando las hojas, sintiendo la humedad de la tierra con los dedos. Allí estaba su verdadero cofre. Sus pensamientos no estaban ya en el banco, ni en Emiliano, ni en Mendoza. Estaban en el ciclo de vida que latía a su alrededor. Recordaba a Angélica a su lado, sus manos tan sucias de tierra como las suyas, planeando las rotaciones de cultivos, discutiendo sobre la mejor época para la siembra. La fortuna nunca fue el objetivo. Fue una consecuencia inevitable del amor y respeto que sentían por la tierra y de la inteligencia con que la administraban. El dinero era solo una herramienta. La tierra para ellos era el legado vivo. Fue Angélica la verdadera arquitecta de todo. Mientras José poseía la sabiduría ancestral del campo, una conexión casi mística con el suelo, su esposa tenía una mente brillante y estratégica. Fue ella quien, décadas atrás, insistió en comprar las tierras vecinas que todos consideraban improductivas. Fue ella quien pasó noches en vela estudiando técnicas agrícolas modernas, diversificación de inversiones y la creación de estructuras legales para proteger el patrimonio. «Nuestro trabajo tiene que ser como la lluvia, José», solía decir. «Cae sobre todos, buenos y malos, sin pedir nada a cambio y sin firmar el nombre en las nubes». Ella diseñó los fideicomisos, las fundaciones anónimas, asegurando que la ayuda llegara sin el peso del ego. José era el ejecutor, el corazón que bombeaba la sangre para que las ideas de Angélica cobraran vida. Con su muerte, él, no se convirtió en un hombre más pobre. Se convirtió en el guardián solitario de un testamento sagrado y la visita al banco fue solo un paso más para cumplir el gran plan que ella había trazado para el futuro de esa gente. Movido por una nueva energía, Santiago Ramírez se sumergió en el trabajo.
El nombre José Fernández era su única brújula. Comenzó su búsqueda en los archivos públicos, registros de propiedad y ediciones antiguas del propio periódico. Al principio, lo que encontró solo confirmaba la imagen de un agricultor común, con una vida sin acontecimientos notables. La frustración comenzó a golpear su puerta nuevamente. Entonces decidió cruzar el nombre de José con el de la sociedad Campos del Sol y, a continuación, con el fideicomiso Angélica Fernández. Fue como encontrar una llave maestra. De repente, los documentos comenzaron a aparecer. Las escrituras de fundación de las escuelas, los registros de la clínica, los enormes pagos de impuestos hechos discretamente a lo largo de 1900. Los años. Santiago se quedó boquiabierto. Pensaba que su historia se trataba de un empresario corrupto contra un pobre agricultor. Ahora veía que la historia era mucho, mucho más grande. No solo se trataba de los crímenes de Mendoza, sino del legado secreto y monumental de una pareja que transformó la región en silencio. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Tenía el deber no solo de exponer a un villano, sino de honrar a un héroe que nunca pidió ser encontrado. Mientras tanto, la tormenta llegó al castillo de Xavier Mendoza. Una alerta automática parpadeó en rojo en la pantalla de su jefe de gabinete legal. Las deudas fiscales de todas las propiedades de Campos del Sol, que su equipo utilizaba como argumento para la expropiación, habían sido saldadas íntegramente en una única y gigantesca transacción. El buen humor de Mendoza se evaporó. Eso no era un procedimiento normal. Era un movimiento estratégico, un disparo de cañón. La ira helada lo invadió. ¿Quién? Gruñó al teléfono a su abogado. Quiero un nombre. Ahora. No veía eso como una regularización, sino como un ataque directo, un desafío a su poder. Minutos después, el nombre llegó. José Fernández. Xavier se rió, un sonido seco y sin humor. Ese viejo decrépito. Imposible. Alguien está usando su nombre. Pero la semilla de la duda ya había sido sembrada. La coincidencia era demasiado grande. Investiguen a este hombre, ordenó. Quiero saber todo sobre él. ¿De dónde vino? ¿Dónde vive? ¿Qué comió en el desayuno? Descubran quién está detrás de él. Los aplastaré. Emiliano no pudo dormir esa noche. Las palabras de José resonaban en su mente. Lo malo hace mucho ruido. Lo bueno es silencioso. Con cada hora que pasaba, el miedo a perder el empleo fue reemplazado por un sentido de deber que nunca había sentido antes. Conocía a Xavier Mendoza, no personalmente, pero por su reputación depredadora en los registros del banco. Sabía que Mendoza usaría un ejército de abogados para enterrar a José en procesos, para encontrar huecos y usar el sistema financiero como un arma. Lleno de resolución, Emiliano tomó una decisión que cambiaría su vida. Usó su acceso como gerente para iniciar su propia investigación silenciosa. Durante horas recorrió los registros, recopilando un expediente digital de todas las corporaciones fachada de Mendoza, de cada intento de embargo fraudulento contra las propiedades de Campos del Sol, creando un mapa del comportamiento criminal del empresario. Fue una grave violación de todos los protocolos, un acto que podría costarle la carrera, pero por primera vez sintió que su trabajo tenía un propósito mayor que el lucro. Era su penitencia. De forma anónima, envió los archivos más comprometedores al único hombre que sabía que podría usarlos, el periodista Santiago Ramírez. En la redacción del periódico, Santiago también pasaba la noche en vela, la cafeína y la adrenalina corriendo por sus venas. Ya había logrado mapear las conexiones, pero aún le faltaba la prueba, en concreta, la prueba del crimen, que convertiría sus sospechas en un hecho irrefutable. Cuando estaba a punto de sentirse frustrado de nuevo, un correo electrónico anónimo apareció en su bandeja de entrada. Dentro, un archivo cifrado.
Al abrirlo, sus ojos se agrandaron. Eran registros bancarios internos, extractos, copias de solicitudes judiciales fraudulentas. Era la prueba que necesitaba, mostrando un patrón claro y metódico del ataque de Mendoza a las propiedades de José. Mientras tanto, el 1900, equipo de investigadores de Xavier Mendoza solo encontraba frustración. El perfil de José Fernández era un fantasma, sin deudas, sin tarjetas de crédito, sin rastros digitales. Un hombre que vivía completamente fuera del sistema de consumo que ellos tan bien sabían explotar. ¿Cómo es posible?, gritaba Mendoza con su equipo. Un hombre con todo ese dinero tiene que tener una debilidad, un vicio, algo. Estaba tratando de luchar contra una fuerza que no comprendía, y el silencio y la simplicidad de José demostraban ser la defensa más impenetrable de todas. Con las pruebas irrefutables en sus manos, Santiago escribió el artículo de su vida. Trabajó toda la noche, no solo como periodista, sino como contador de historias, tejiendo la narrativa de la corrupción de Mendoza en contraste directo con el legado silencioso de filantropía de José y Angélica. El artículo no era solo una denuncia, era un épico sobre dos visiones del mundo opuestas. El editor del periódico, al ver la cantidad de documentos y la fuerza de la historia, no dudó. La edición del día siguiente salió con un encabezado de página completa que sacudió la región. El imperio secreto de un agricultor y el lobo que intentó robar sus tierras. La explosión fue instantánea. La historia se esparció por las redes sociales, las radios, las conversaciones en los cafés. En el pequeño pueblo, el choque fue total. El viejo José, que muchos veían como una reliquia del pasado, era el héroe anónimo que construyó su futuro. La admiración por el agricultor creció a la par de la furia contra Mendoza. El ruido que José había previsto finalmente llegó, pero no era el sonido del trueno de Mendoza, sino la voz de un pueblo entero, unido en defensa de su benefactor silencioso. Xavier Mendoza despertó en medio de un huracán. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de socios furiosos, inversionistas retirando capital y políticos que hasta el día anterior comían de su mano y ahora fingían no conocerlo. Su imperio, construido sobre una reputación de poder y una base de miedo, comenzó a desmoronarse en cuestión de horas. El artículo del periódico, con las pruebas filtradas por Emiliano, era innegable. Acorralado en su oficina de lujo, las paredes de vidrio que antes eran un símbolo de su dominio, ahora parecían las rejas de una jaula. Gritaba con sus abogados, rompió un costoso jarrón, pero su furia era impotente. Lo que más lo destruía era la incomprensión de su derrota. Había sido vencido no por un rival más rico o más poderoso, sino por un viejo que se negó a jugar su juego. Fue derrotado por el carácter, la integridad, por fuerzas que él consideraba debilidades. Mientras veía en la televisión el anuncio de que las autoridades federales estaban abriendo una investigación oficial basándose en el artículo, Xavier Mendoza entendió. El lobo no había sido muerto por un cazador, sino por la misma tierra que intentó devorar. En los días que siguieron a la publicación, la entrada de la finca de José Fernández se transformó en un punto de peregrinaje. Vecinos, periodistas, políticos locales, todos querían ver, hablar, tocar al héroe anónimo de la región. El alcalde de la ciudad apareció con un equipo de filmación, trayendo una placa para una rápida ceremonia de homenaje. Era la pesadilla de José, el tipo de espectáculo y reconocimiento que él y Angélica habían evitado durante toda su vida. Al ver la multitud, salió de su casa, no para dar un discurso, sino para poner fin a aquello. Con su calma habitual, miró a las personas, a las cámaras, y sintió un profundo incomodidad. Rechazó la placa del alcalde con un gesto educado, y a los reporteros que gritaban pidiendo una declaración, solo les dijo:
El único mérito fue de mi esposa, Angélica. Ella veía el futuro, yo solo seguí su trabajo. Ahora, si me permiten, la tierra no espera. Dio la espalda y regresó a sus quehaceres, dejando atrás una multitud en silencio, aún más admirada por su rechazo a la gloria que por sus logros. Su humildad era su mayor fortaleza. Una semana después, cuando el polvo se había asentado, un coche sencillo se detuvo frente a la puerta de la finca. Era Emiliano Pérez. Ya no llevaba trajes caros, sino ropa de trabajo sencilla. Como era de esperar, había sido despedido del banco en cuanto la investigación interna descubrió la filtración de documentos, pero no se sentía un fracasado. Por primera vez en años, se sentía libre. Encontró a José reparando una cerca y se acercó sin ceremonias. No hubo una nueva disculpa. Emiliano simplemente extendió sus manos, limpias y sin callos. «Señor Fernández», dijo con la voz firme, «perdí mi empleo, pero creo que encontré mi camino. No vine aquí para pedir nada, sino para pedir una oportunidad». José detuvo lo que estaba haciendo y lo miró. «¿Una oportunidad para qué, muchacho?». Emiliano miró hacia la tierra. «Para aprender, para entender lo que significa cuidar del suelo. No sé nada sobre el campo, pero aprendo rápido y soy bueno con la organización. Me gustaría trabajar para usted, no por dinero, por la lección». José lo observó durante un largo momento, viendo la sinceridad genuina en ese hombre transformado. Luego, caminó hacia su camioneta y le lanzó un par de guantes de trabajo a Emiliano. «La tierra no quiere saber quién fuiste ayer, solo le importa el trabajo de hoy. Puedes comenzar por allí». La comunidad, entendiendo que José nunca aceptaría un homenaje personal, encontró una forma de honrar su legado sin herir su humildad. Liderados por Santiago y con la ayuda de Emiliano, quien ahora usaba sus habilidades administrativas para organizar las fundaciones de José, iniciaron un proyecto. No sería una estatua ni una plaza con su nombre. Con recursos de la comunidad y una donación anónima de un terreno de Campos del Sol, construyeron la Biblioteca y Centro de Estudios Agrícolas Angélica Fernández. Era un tributo a la visionaria, no al ejecutor. En la entrada, en lugar de una placa vistosa, había solo una frase simple, grabada en una piedra rústica, extraída del artículo de Santiago: «Donde no hay rastro de ego, florece la verdadera construcción». Una noche, mucho después del cierre, José fue allí solo. Miró el edificio, la frase, y una sonrisa rara y genuina tocó sus labios. El trabajo de su vida y de su amada Angélica estaba a salvo, creciendo para los demás. La semilla se había convertido en un bosque. La noticia del imperio silencioso de José llegó lejos, hasta los oídos de su único y más nuevo hermano, Rubén Fernández. Décadas atrás, Rubén, el más ambicioso de los dos, se había marchado a la ciudad en busca de fortuna, siempre criticando a José por haberse quedado atrás, por su falta de ambición. La visión que tenía de su hermano era la de un hombre simple, un fracasado atrapado en la tierra. No se hablaban desde hacía años, separados por un abismo de valores. Conmovido por una ola de vergüenza y arrepentimiento, al leer la verdadera historia de su hermano en internet, Rubén condujo durante horas hasta la finca. Encontró a José y Emiliano trabajando codo a codo. El reencuentro fue pesado, cargado con el silencio de los años. Rubén, un hombre orgulloso, se desplomó. «Perdóname, José, estaba equivocado. Sobre todo», le dijo con la voz entrecortada, «no te quedaste, construiste. Fui yo quien se perdió en el camino». José, cuyo corazón no guardaba espacio para el rencor, solo puso la mano en el hombro de su hermano. «Volviste a casa. Eso es lo que importa. La familia es la primera tierra que debemos cultivar». Un año después, el paisaje de la región había cambiado de manera sutil y profunda. Bajo la gestión transparente de Emiliano, quien resultó ser un brillante y ético administrador,
Las tierras de Campos del Sol florecieron como nunca, convirtiéndose en un modelo de agricultura sostenible y generando empleos para decenas de familias. La biblioteca estaba siempre llena, y los jóvenes de la región, que antes soñaban con huir a la gran ciudad, ahora veían un futuro en su propia tierra. El banco, con una nueva gerencia y una política de atención radicalmente diferente, aprendió de la manera más dura que el valor de una persona no está en sus ropas. El miedo que Xavier Mendoza, ahora una figura olvidada respondiendo a múltiples procesos, había sembrado, fue reemplazado por un sentimiento de orgullo y cooperación. Lo bueno, antes silencioso, ahora tenía una voz colectiva y fuerte, un ecosistema de esperanza que se autosostenía. Rubén, el hermano pródigo, encontró su paz no en la búsqueda del dinero, sino en la rutina del campo, trabajando al lado de José. El fin de la historia ocurre en una tranquila tarde, en la veranda de la vieja casa de la finca. José, un poco más encorvado por el tiempo, pero con la misma mirada serena, observa el sol ponerse junto a Emiliano y Rubén. Una pequeña comitiva de habitantes se acerca, sin alarde, sin prensa. Traen consigo una placa de madera simple, tallada a mano por un artesano local. En ella solo las palabras «Para José y Angélica, nuestra eterna gratitud». Fue un gesto pequeño, personal, despojado de cualquier formalidad. Y por primera vez, José aceptó. Tomó la placa y, en lugar de colgarla afuera, la llevó adentro y la colocó en una mesita, junto a una foto gastada de su Angélica. Fue un reconocimiento íntimo, solo para ellos dos. Hasta hoy, José, tal vez, no entienda completamente la cadena de eventos de ese día en el banco que lo sacó de su vida anónima. Pero entendía el resultado. La tierra estaba a salvo. Las semillas que plantó con su esposa estaban alimentando a las generaciones futuras y el trabajo continuaría. Y eso, en el silencio de su corazón, era lo único que importaba. Para seguir recibiendo historias emocionantes como esta todos los días, suscríbete ahora y activa la campanita.